Escuchemos esta conversación que va a resultar, estoy seguro, de lo más interesante. Muy buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, claro, no, al contrario, es un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Antes que nada, no quiero cometer ningún error. Es Laura Ann Jiménez Phoebe. Yo le estoy diciendo Phoebe. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Es Faibi. Faibi, ok. Faibi, sí. Laura Ann Jiménez Faibi, que tiene un libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que lo leí cuando salió y lo estuve revisando para esta conversación y que fue motivo de unos ataques verdaderamente despiadados por parte de muchos bots y muchos trolls que ya conocemos que afectan y cómo contaminan la contaminación y la discusión importante de nuestro país. Creo que muchas veces sin medir las consecuencias misóginas y la forma de desacreditar el talento o la credibilidad, que yo creo que está muy bien investigada y reflejada en el libro que escribió. Entonces, quisiera yo abrir con esta primera parte, saber cuál fue la dificultad que usted encontró para poder realmente explicar y exponer lo que fue descubriendo paso a paso, que es el manejo como se ha hecho tan equivocadamente de la pandemia en México. Bueno, creo que lo más difícil era escribir en tiempo real, ¿no? Porque pasaban las cosas conforme uno escribe y lo que hoy parece que es muy grave, dentro de unos días hay algo que ya es mucho peor o parece ya que ya pasó como... fue muy difícil documentar todo en tiempo real y escribir al tiempo que las cosas estaban ocurriendo. Porque para regresar en el tiempo, es decir, se tenía que ver objetivamente lo que había pasado antes. Y eso lo tenía yo documentado y estaba tratando de escribir eso al tiempo que estaban ocurriendo cosas en tiempo real que parecían muchísimo más relevantes ya, ¿no? Pero sí. Creo que esa es la parte que fue más complicada. Sobre todo porque se escribió el libro en el momento en el que se estaba desarrollando la pandemia y no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, que es el momento en el que nos encontramos ahora. En el libro creo que hay una serie de observaciones muy valiosas sobre cómo el manejo de la pandemia dejó de ser un manejo científico realmente por preocupación de los sistemas de salud de nuestro país para convertirse en una comunicación política que creo que ha tenido una serie de desafortunadas interpretaciones que en este caso cuestan vidas. ¿Cuál es su perspectiva de cómo se ha manejado la pandemia en México? Bueno, el manejo de la pandemia en México ha sido ejemplarmente malo. Creo que en retrospectiva, si lo vemos en el retrovisor cuando todo esto haya pasado, creo que México será tal vez un caso de estudio de cómo se hicieron las cosas tan increíblemente mal y se persistió en seguir haciéndolas mal sin nunca haber rectificado algo, ¿no? Entonces, el manejo ha sido atroz porque si bien la persona encargada de la pandemia al inicio, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell, pues sí tiene las credenciales y supuestamente la preparación necesaria para haber llevado este problema de una forma adecuada. Realmente él, pues parece que ya hace mucho tiempo él dejó de ser científico y dejó de ser médico, ¿no? Incluso médico, porque de hecho cuando él dice, pues no, o sea, se mueren más niños por accidentes que por COVID y entonces no importa que se mueran unos pocos menos por COVID, pues ningún médico tiene éticamente jamás hace una aseveración de esa naturaleza tan despiadada, ¿verdad? Tan indolente, inhumana por completo, ¿no? Entonces, si bien él sí tenía las credenciales y todo, pues él se ha comportado completamente político. Todo lo que acontece está mediado por las ocurrencias y la improvisación política y se siguen los rumbos de acuerdo con lo que se cree que es conveniente desde el punto de vista político, realmente. Y lo triste es que se ha dejado morir a la gente, literalmente se sigue dejando morir a la gente. Todo lo que está aconteciendo ahorita, el decidir no vacunar a los jóvenes entre 12 y 17 años,
que ya podrían ser protegidos, decidir no poner refuerzos a los maestros que tienen una vacuna que va a perder efectividad, de no considerar refuerzos cuando ya en muchas partes del mundo se están considerando terceras dosis para mantener la protección con las variantes que ahora nos están infectando, toda una serie de cosas, ¿no? Pero todo esto pues es un manejo completamente político de la situación. Y tristemente, no sé, ayer tuve no sé si la fortuna o la desfortuna de leer un poco el libro que ahora el presidente escribió, que es también de Grupo Planeta, ¿no? A medio camino. A medio camino o algo así, ajá. Es realmente increíble que él, 2/3 partes de esta primera parte, valga la redundancia, de su sexenio, han transcurrido durante la pandemia y el señor presidente dedicó 3 páginas a hablar de la pandemia y no habló nada a fondo, sino lo único que puso es un discurso como muy demagógico, triunfalista, nos ha ido muy bien gracias a los que se encerraron, gracias, hace algo que es realmente patético y creo que es hasta insultante, decir gracias al personal de la salud, ese personal de la salud que ha tenido que rogar por tener equipo de protección personal, a quien se les negó las vacunas de forma preferencial, de forma prioritaria, ¿verdad? Por lo menos en el sector privado. Y ahí ya, gracias, ¿no? Dice, gracias a todos los negocios que cerraron y no despidieron a sus trabajadores. Cuando, qué cara dura, Dios mío, esos que cerraron y no despidieron a sus trabajadores, muchos de ellos ya se fueron a la quiebra. ¿Sí? Cuando esto era el trabajo del gobierno, apoyar a esos negocios, a esos buenos mexicanos que estaban dispuestos a contribuir, de ok, yo cierro, no voy a despedir gente, no voy a causar desempleo, no voy a dejar a estas familias desamparadas, pero pues algún apoyo, no hubo apoyos, no hubo nada, ¿no? Y entonces, y ahora dato tres hojitas de 379 o algo así, increíble, páginas que tiene su libro, y 2/3 partes de esta parte de su sexenio transcurrieron durante la pandemia y no tiene más que 3 hojitas que decir al respecto de que más de 530,000 mexicanos murieron. Murieron a consecuencia de las decisiones que se tomaron durante su sexenio. Y no tiene nada que decir de eso, más que lo hicimos muy bien. Sí, es muy lamentable. Muy lamentable, y yo creo que todo comenzó mal desde el momento en el que empieza a decir el presidente que la pandemia cayó como anillo al dedo, con una visión muy, muy cortoplacista, porque como lo escuchamos del doctor Gatell, el número más grave iba a ser 60,000 personas para el mes de mayo del año pasado, algo por el estilo, que era lo que él calculaba el peor momento de la pandemia. Y cuando hablamos de los números que usted está diciendo, pues prácticamente sería como si nos hubiéramos ido a guerra y si hubieran muerto una gran cantidad de mexicanos en medio de esta batalla que fue librada muy mal. El doctor López-Gatell, en su libro, queda muy mal porque pareciera ser que es una persona que con todo y que eventualmente tuvo una preparación académica importante para poder enfrentar este tipo de problemas, cuando fue la primera epidemia del H1N1, él estuvo involucrado en este manejo de pandemia y fue destituido por la manera como lo manejó equivocadamente de acuerdo a los códigos que tenía la Secretaría de Salud en ese momento. ¿Por qué se le rescata y por qué se le da esta responsabilidad? Uno. Y la otra, ¿por qué cree usted que no se le ha removido, que no se le ha tocado, que se le ha dejado hacer lo que quiera? Y desafortunadamente creo que mandando mensajes equivocados a un gran sector que necesita información de nuestra población. Exactamente, eso es lo que ha sido peor que todo, ¿no? Porque con el afán o sea, el doctor López-Gatell es un caso de lisencoísmo puro, ¿no? Es el científico que ha sacrificado la verdad y la ciencia y las ha puesto al servicio de la política. Eso es, aquí estamos ante un caso así del libro de texto del lisencoísmo, ¿no? Y ¿por qué
Lo más lamentable es eso, que desde esa tribuna se tuvo que haber dado la información correcta a la población, no estar tratando de cubrir las espaldas o de seguirle el rollo al presidente. Cuando el presidente hizo una broma de que no vamos a ser ridículos como Felipe Calderón, cuando la pandemia cuando la influenza y que los cubrebocas, y aquí no vamos a hacer cubrebocas, porque no vamos a ser así de ridículos y no sé qué. Sí. A ver, un buen secretario de salud le hubiera dicho, señor presidente, siéntense un segundito, tómese un tecito, no se me vaya a enojar, pero le voy a decir cómo es la situación. Aquí se van a morir miles y miles de mexicanos y necesitamos hacerlo bien. Y para hacerlo bien, señor, usted se va a poner un cubrebocas porque tiene que darle el ejemplo a la gente. Exacto. Punto, ¿no? Sí. Y no seguirle el rollo de, no, como el presidente no quería ponerse un cubrebocas por una situación completamente absurda de no quererse parecer a Felipe Calderón en algo, en donde en realidad Felipe Calderón sí acertó, ¿no? O sea, sí. Entonces, pero fíjate nada más la gravedad del problema. Como el presidente quería eso, López-Gatell, un médico, se la pasó más de un año negando la utilidad del cubrebocas. Sí. Este es un médico, el cubrebocas ha sido una herramienta central en el control de infecciones en el campo médico durante siglos, o sea, durante muchísimo tiempo. Entonces, que un médico niegue la utilidad de una herramienta que es evidentemente siempre ha sido útil para el control de infecciones, se necesita realmente ser muy descarado, ¿no? Y entonces negó la utilidad de esto. ¿Y cómo eso todo lo demás? Ahorita dice, no hay evidencias que los niños se tengan que vacunar. No, porque sí hay evidencias que se tienen que vacunar, sí hay evidencias que los niños se están infectando, están padeciendo la enfermedad más que antes, están siendo hospitalizados más frecuentemente que antes y muriendo más frecuentemente que antes. Esto nos indica, tienen que ser, independientemente de todo, tienen que ser protegidos inmunológicamente y ahorita la única manera de salir de la pandemia es vacunando a toda la población que se pueda vacunar. Entonces, sí. Ahorita son de 12 en adelante, hay que vacunarlos a todos. Cuando sean los de 5 a 11, vengan esos también, porque no vamos a acabar con este problema hasta que eso pase. Y sobre simplificar el problema de decir, no, bueno, pues es que como no se van a morir tantos, no importa, ¿no? No, a ver, espérenme, primero, pues habría que preguntarles qué creen ellos que es no tantos, ¿no? Porque con que fuera, yo le quiero preguntar al señor presidente, ¿no? Dicen, no se van a morir muchos niños, no sé, pero si fuera el suyo, si fuera su hijo, creo que con uno solo serían demasiados, ¿no? Así es. Y así pensamos todos los que somos padres de familia o tenemos menores de edad dentro de nuestras vidas a quienes amamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que protegerlos. Bueno, total, pero ¿por qué está con este discurso? Porque está siguiendo la narrativa del presidente. El presidente no quiere comprar más vacunas, no quiere gastar más en eso. Y entonces, a ver, Hugo, échame la mano, ¿cómo decimos que no necesitamos vacunas? No se preocupe, yo lo digo. Esto es una falta de ética, de moral, de ética profesional tan profunda. Este hombre tiene que pasar a la historia como eso, como un Lysenko, como una persona desprestigiada por completo por sus pares, porque lo que ha hecho ha sido una atrocidad, que es poner el nombre de la verdad, de la ciencia, a cargo de los intereses políticos. Entonces, pues sí, en el libro lo pinto así porque creo que así es así exactamente como es, ¿no? Es la manera como merece. Además, usted ha visto sus reacciones a lo largo de las conferencias que leo que las siguió puntualmente. Cada vez que era cuestionado y cada vez que había un planteamiento, una pregunta, que eran preguntas genuinas, por cierto, no eran preguntas con ganas de atacar, sino, a ver, usted quedó de enseñarnos una gráfica la semana pasada, ¿cuál es la gráfica el día de hoy? O usted quedó de darnos resultados el día de hoy, ¿por qué los números no coinciden? Es decir, no había preguntas que tuvieran un afán de ser golpistas, sino eran preguntas con afán de aclarar y esclarecer la información para la gente. Y cada vez que le preguntaban algo, reaccionaba con una arrogancia y con una forma de desacreditar al medio, y emulando el lenguaje del presidente, ¿no? Esta idea de desacreditar al medio y de matar al mensajero, no el mensaje, que yo creo que fue muy grave para el manejo de la pandemia. ¿Usted cree, desde su punto de vista científico, que si el presidente hubiera utilizado cubrebocas y el discurso del doctor López-Gatell hubiera sido más proteccionista, más claro, más científico, hubiéramos perdido menos vidas? Sin duda, sin duda. Es decir, si el mensaje desde el principio no hubiera tenido la intención
de cuidar la imagen de ellos, de cuidar que todos pensáramos que lo hacían muy bien, que la situación ya iba de salida, que esto ya se estaba terminando, ¿sí? Si no hubiera tenido esa intención, sino la intención de realmente informar adecuadamente a la población y darle a la población herramientas para cuidarse y proteger sus vidas, estaríamos contando una historia completamente diferente. Incluso, si hubieran seguido con esto de no hacer pruebas y no rastrear contactos y no hacer el simple hecho que se hubiera tenido una comunicación franca y bien académica con la población, eso hubiera hecho toda la diferencia del mundo. El ver a todos, que el presidente un día ahí se hubiera parado con un cubrebocas y hubiera dicho, todos vamos a usar cubrebocas porque esto nos puede, esto va a cerrar nuestras escuelas, nuestros negocios, lo que ya se veía que iba a pasar y pasó, ¿verdad? Y nos va a afectar en todos los sentidos y se van a morir muchas personas si no prevenimos la transmisión del virus. Entonces, todos con cubrebocas, guarden distancia, hagan esto, ventilen espacio. Es decir, si esa comunicación se hubiera dado clara, yo pienso que centenas de miles de vidas se hubieran salvado. Ahora, pues sí, pero ¿qué pasa ahora? El gobierno mismo, por ejemplo, hace un evento masivo en el Zócalo hace poquito, ¿no? Con su pirámide esta de cartón o de tabla roca, qué sé yo, ¿no? Es un evento organizado por el propio gobierno y el gobierno está diciendo, ya, la pandemia ya va de salida. Entonces, si ese es el mensaje que se le da a la gente, después dice, no, a ver, es que los mexicanos no hacen caso, son indisciplinados, somos unos ignorantes, no hacemos las cosas. No, los mexicanos sí hicieron caso de lo que se dijo, y lo que se dijo es un año completo que el cubrebocas no era necesario, no servía para nada, que si usted no tiene síntomas, usted no contagia. Entonces la gente que se siente bien dice, no, pues yo qué, pues yo no estoy enferma. Si se hubiera dicho desde el principio, es que la mayoría son asintomáticos y por eso es que todo el mundo se está contagiando. Si desde el principio se hubiera hablado claro y en lugar de estar diciendo, ya aplanamos la curva, o sea, era esas ganas de hacer este discurso triunfalista, ¿no? Pero ahora, pues, las vidas perdidas innecesariamente de más de 500,000 de mexicanos, es por eso, por lo que van a ser recordados todos ellos, porque realmente lo que aquí ha pasado ha sido una atrocidad, lo quieran normalizar o no, porque simplemente si lo vemos así, todos los desastres naturales que ha tenido México en el último siglo, suman menos vidas perdidas que durante la pandemia. De todos los desastres naturales juntos. ¿Okay? ¿Qué dato tan impresionante? No lo había pensado, pero es impresionante lo que está diciendo. Estamos el único evento en donde se han perdido más vidas, así, que la pandemia, es la revolución. Documentadamente la revolución. Pues es terrible. Y hoy por hoy, pues miren, la verdad es esto. El día de hoy se reportaron 1,177 defunciones. Esta es la cifra más alta que hemos tenido en este repunte. Y las defunciones es evidente que van para arriba. El discurso que se nos dio es aquí se va a infectar mucha gente, pero casi nadie se va a morir. Y esto pues es demostrablemente falso, ¿no? Y ahora, se está muriendo, hoy 1,177 personas. Sí, estoy viendo el dato también, sí. Es una atrocidad, pero es más atroz, ¿sabes por qué? Porque hoy por hoy el 90% de esas vidas, de esas muertes, eran prevenibles. ¿Sabes cómo? Eran prevenibles porque tenemos vacunas que en realidad, mientras que no detienen la transmisión, sí previenen muy bien la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte. Tenemos vacunas, entendemos mejor la enfermedad, sabemos cómo se transmite y qué herramientas son las que son útiles para detener su transmisión. Queriendo decir que ahorita las muertes por COVID-19, más del 90%, se pueden considerar muertes prevenibles. Que en nuestro país se estén muriendo a diario entre 700 y 1,000 personas, esto simple y sencillamente no es aceptable. No hay justificación. No lo había pensado así y creo que tiene un punto aquí sumamente preocupante porque los números han estado altísimos de contagios y yo cuando vi hace 2 semanas que estábamos llegando a 20,000 personas contagiadas, yo dije en ese momento pues que en 2 semanas los números de muertes iban a subir porque pues así ha sido las estadísticas desafortunadas en los últimos 19 meses. Pero lo que no había reflexionado es lo que usted acaba de decir, que 1,000 personas muertas
muertas hace un año era un número importante, pero todavía no había las medidas de contención de la enfermedad. Hoy 1,000 personas muertas es algo verdaderamente dramático porque ya existen las medidas y eso indica que algo está pasando, que está evitando que la gente se proteja como debe de ser. Son 17,300 contagios y 1,177 muertes. Mi pregunta es, cuando vemos el reporte de la Secretaría de Salud, todo el país está en verde y los números son o iguales o muy cercanos al momento más grave de cuando estábamos en rojo, que entonces también ese semáforo es parte del discurso político que nos están haciendo a tole con el dedo. No, sí, completamente. El semáforo tiene muy poco significado ya desde hace mucho tiempo. Desde que se empezó a manipular, la primera manipulación muy evidente del semáforo epidemiológico fue en el mes de diciembre, noviembre-diciembre del año pasado, cuando en la Ciudad de México, entre López-Gatell y Claudia Sheinbaum manipularon el semáforo para que la gente pudiera, sabiendo que los contagios estaban disparando, dejaron a la Ciudad de México en naranja para que la gente pudiera seguir aprovechando las compras navideñas, ¿no? Sí, bueno, la consecuencia de esto es que más de 70,000 personas se murieron en ese mes, ¿no? Qué bruto. Entonces, ahí hubo esa manipulación y ahora el semáforo ya no significa nada, es decir, lo manipulan a gusto. El semáforo pudo haber sido una muy buena herramienta, de hecho, no de control, porque ahí es donde el semáforo se descompuso, cuando quisieron hacer creer que el semáforo era una herramienta de control. No, a ver, el control, encerrar a la gente no es una estrategia de salud pública, ¿ok? Una estrategia de salud pública coherente implica detener la propagación de la enfermedad a través de medidas de comunicación, de mitigación y de contención epidemiológica, detectando los casos, aislándolos, haciendo un rastreo de contactos, haciendo una comunicación efectiva con la población de cómo se protegen y etcétera, ¿no? Sí. Esto de encerrarse, pues no, y el semáforo, la solución que daba nada más es decirnos, bueno, mientras se pueden seguir moviendo hasta que ya sea catastrófico y entonces enciérrense todos, ¿no? O sea, eso o sea, no sirve. Ahora, sí, hubiera podido servir, sí, muy bien, como un termómetro, es decir, para saber, ok, en mi localidad la pandemia anda muy bien, estamos en verde, eso quiere decir que tenemos poquitos contagios, la cosa va así, para que la gente en sus localidades pudiera saber, más o menos tener un termómetro de cómo iba avanzando en ese momento la pandemia en las diferentes partes de la República. Hubiera servido muy bien para eso si no se hubiera manipulado como se manipuló. Ahora, no tiene ningún significado el semáforo en absoluto. Y aquí lo que sí es muy importante saber es esto, ¿no? Lo que ahorita se está manejando es, a ver, ya volvieron los niños a la escuela, ya pusimos, claro, casi todo el país está en verde o en colores bajitos. ¿Por qué? Pues porque hoy fue el informe presidencial, porque se quería regresar a clases, porque se manipula para que los políticos puedan a su conveniencia hacer lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, así está pasando, pero los datos son datos, o sea, digo, los datos, la realidad y la verdad ahí están. Y lo que está es esto. Cuando se dice, pues ya ya vamos de bajada. A ver, no, esperen tantito. Vamos a poner esto en perspectiva. Sí, vamos de bajada, sí. Llevamos 2 semanas a la baja, sí. Eso está muy bien, qué bueno, eso maravilloso, ¿no? Pero cuidadito, ¿no? Porque, por ejemplo, estados como Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, van a la baja, nada más que Colima ahorita va bajando, pero va bajando desde un punto que es 5 veces más alto que su punto más alto anterior. Wow. Es decir, Colima, como el resto del país, tuvo en algunos estados el primer pico de verano fue el más alto y menor el de diciembre, y en otros estados al revés. Fue más alto el de diciembre y menor el de verano. Menor el de verano, más alto el de fin de año. En la gráfica nacional es así, se ve verano, se ve fin de año, y ahora se ve repunte que es mucho mayor que el de diciembre. Y entonces, Colima tiene ahorita un punto de contagio que es 5 veces más alto que su punto más alto previo. Wow. Nayarit, 4 veces arriba de su punto más alto previo. Quintana Roo, 3 veces más arriba. Y Guerrero, Michoacán, Nuevo León, todos están arriba de los 2 picos anteriores. Entonces, cuando se dice, pues vamos de bajada, sí, pero... Pero ¿de dónde estamos bajando? Es la pregunta. O sea, todavía estamos en un
en un índice de contagios tan acelerado, o sea, Sí, tan grande, sí, sí, si sí. bien disminuyendo, pero es tan grande que pues lo que se puede esperar para las siguientes semanas es que eso vamos a ver en las siguientes semanas números de defunciones altísimos, Claro, altísimos. claro. Entre las defunciones que se van a provocar durante el descenso porque se está descendiendo de un punto altísimo Sí, y los sí, descensos, las defunciones que vienen rezagadas de, sí, como sí, sí. siempre ha pasado, ¿no? De las semanas anteriores. Que es lo que se ha reflejado esta semana, que empezamos con 700 personas fallecidas y ya vamos en 1100 y como usted lo dice, lo más seguro es que van a ir subiendo. Ahora, esta insistencia que yo la he criticado mucho de llueva, trueno, relampaguee, regresemos a la escuela. No es un acto gigantesco de irresponsabilidad por dos cosas, ¿eh? Porque yo he visto cómo crea confusión en los padres de familia, porque los padres de familia, claro que dicen, es que yo quiero que mi hijo vaya a la escuela porque veo que está aislado, no está teniendo una vida sana socialmente hablando y yo quiero que otra vez se reincorpore. Cuando el presidente dice pueden ir, pero es voluntario, y bueno, siempre sí, y bueno, siempre no, y bueno, firmen una carta de responsabilidad a los familiares, bueno, siempre no era cierta la carta, etcétera, van creando un estado de confusión en donde todo mundo está con una problemática gigantesca. Las escuelas no saben si abrir y exponer a sus maestros y a los niños al contagio, los padres de familia no saben si llevarlos o no llevarlos, unos insisten en que sí, otros insisten en que no, y entonces, además del problema de la epidemia como tal, tenemos un problema que se está convirtiendo en social, porque hay confrontaciones de dos puntos de vista. No se le hace una irresponsabilidad, porque creo que tendría que ser un mensaje muy claro, no se regresa hasta que no lleguemos a un punto de equilibrio o algo por el estilo, no se le hace una irresponsabilidad el regreso de los niños a la escuela. Se me hace una irresponsabilidad gigantesca, gigantesca. Es decir, y ahorita, pues sí, ¿no? Se está cometiendo además una que no se está hablando mucho, pero espero que los medios de comunicación agarren esto. Se dijo que era voluntario y que Sí. quien quisiera ir, iba y quien no, y esto. Y no es verdad. Ahorita ya hay muchas escuelas que están diciendo no vamos a tener ningún apoyo en línea, no va a haber híbrido, no van a haber clases a distancia, se tienen que regresar o no O vayan a la pierden las escuela, ¿no? cosas, sí. O pierden las clases. Ajá. Esto pues es criminal Claro, absolutamente, ¿no? claro. A ver, sí, no, o sea, se decidió el gobierno por una actitud, por una decisión completamente arbitraria, volver a las escuelas en el peor momento. Y lo que le dice a la gente es una mentira más de tantas que dice, ¿no? Es decir, poner a la gente en una dicotomía falsa, que es, bueno, es que hay mucha violencia intrafamiliar porque la gente ha estado Sí, encerrada en la pandemia. Necesitamos rescatar a los niños de esa violencia. ¿No quieren rescatar a los niños de esa violencia? No, pues ¿quién va a decir que no? Pues claro, sí, claro, claro, pues claro, claro, sí. claro. No, pero ¿cuál es la opción? La opción Sí, es, entonces vamos a rescatarlos de esa violencia mandándolos a un sitio en donde pueden infectarse y morir. exacto. O sea, esa es la alternativa. No, pues si esa es la alternativa, pues no, o sea, no hay Claro. cómo ganar, ¿no? Estas dicotomías son falsas y son creadas por las autoridades para Ujú. dejar a la gente arrinconada en donde pues no tiene opción, ¿no? Sí. Entonces, pero es una irresponsabilidad gigantesca que en las próximas tal vez 3 o 4 semanas vamos a empezar a ver reflejada. Hay que Ujú. tener muchísimo cuidado. Lo que se ha visto en otras partes, el estado de Yucatán es el único ahorita en la República que está haciendo esto. Se fue altísimo, altísimo Ujú. Yucatán. Ujú. Se quedó tambaleando como arriba, o sea, en la parte alta de la curva, y de Sí, repente empezó a descender. Ahorita de la parte alta, que es mucho más alta, tal vez 2 veces o 3 arriba que su pico más alto, sí, está repuntando de la parte alta, está otra vez yéndose para arriba. Ojo, eso puede pasar, eso ha sí, pasado, eso está pasando en el Reino Unido. En el sí. Reino Unido le levantaron las restricciones de la población contra la prevención de COVID-19 y entonces empezaron a tener un super repunte. Como que empezaron a controlarlo y otra vez siguen en Ujú. ascenso. Sí. Cuidado, esto es muy peligroso. Vamos a ver cómo nos va con el retorno a clases, pero no pinta bien. Y sí es una enorme irresponsabilidad, porque para regresar a clases de forma segura, había muchas cosas que el gobierno puede hacer, podría hacer o pudo Ujú. haber hecho, ¿no? Que todavía debería hacer, ¿eh? O sea, Ujú. Ujú. pero, y que ninguna hizo, ¿no?
Uno es, desde luego, tratar de controlar los contagios en las comunidades y no propiciar un retorno a clases hasta que los contagios en cada localidad estuvieran en niveles suficientemente bajos. Entonces vamos a poner ahorita Baja California Sur y Chihuahua. Son los dos estados en donde ahorita ya esto está en los niveles más controladitos. Si dicen vamos a regresar en esos estados, pues yo diría, pues sí, no le veo ningún... Claro, a esto hay que sumarle otras cosas. A esto hay que sumarle que las escuelas tengan las condiciones necesarias para tener un retorno seguro. Claro. Sí, y que se sepa y que se dé instrucción, que se haga vigilancia de los brotes dentro de la escuela para abordarlos pronto, para que esto no se disperse, porque a volver a clases, pues lo importante no es volver 2 o 3 semanas, lo importante es que sea algo que podamos llevar a largo plazo, o sea, llevar a buen término durante el ciclo escolar. Y para ello necesitamos que los contagios no se propaguen en toda la escuela. Para eso se requiere vigilancia de los brotes y de los contagios. Ahora, pues nada de esto se ha hecho, nada de esto se hace. No. Es decir, el otro día, con una tristeza tan grande, ¿no? Porque el discurso así muy demagógico, ¿no? De las autoridades, muy demagógico, triunfalista, siempre es, sí, vamos a hacer mucho, pero primero los pobres, y primero los pobres. Sí. Pues sí, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Pues claro, pues sí, primero los pobres, sin duda, ¿no? Pero lo que han hecho es primero están matando a los pobres más que otra cosa, porque fíjate nada más, veo un reportaje, me dio una tristeza impresionante, en Milenio, el día del retorno a clases, van a un reportaje en donde hay gente en diferentes planteles que son, no sé, como de sexto de primaria o primero de secundaria, algo así. Y entonces, un plantel en una escuela pública, ahí está el maestro dentro del plantel, sí, todos con cubrebocas, pero cubrebocas mal puestos. Cubrebocas de baja calidad, mal puestos, algunos lo traen aquí, algunos lo traen acá, lo traen colgando, lo traen quién sabe qué, y ahí están. Están en un aula y el maestro está cantando. O sea, caminando por el aula cantando. Bueno, por Dios. O sea, claro, esparciendo el potencial contagio. Todos los aerosoles así, ¿no? Sí, claro. En un aula completamente cerrada. O sea, con todas las ventanas cerrado, así, completamente cerrado. Ajá. Sí, los chavos sentados, pues con cierta distancia, pero en un espacio cerrado la distancia no sirve de nada si no hay ventilación, ¿no? Claro. Entonces, yo vi eso y dije, Dios, si esto es lo que va a pasar en todas las escuelas, va a ser un contagiadero impresionante, ¿no? Entonces el reportaje, me quedé así realmente pasmada, dije, qué mal. Luego se van a otra escuela. Y en esta otra escuela es el reportaje, resulta que era una escuela privada, la otra escuela. Y en esa escuela le preguntan a la directora, sí, mire, aquí tenemos y estamos dando las clases, la mitad del salón está aquí, estaban ahí, la otra mitad tenían una computadora, no sé qué, están tomando la misma clase en línea. Tienen la mitad tomando en línea, la mitad tomando ahí. En la pública, nada, quien no fue ya se lo perdió, no hay nada. O sea, o vas o no, ¿no? Así. En esa aula, entonces explica la directora, sí, aquí equipamos, miren, ahí tenemos los monitores de CO2, nuestras ventanas todas abiertas, ya les dijimos, si tienen frío, vénganse bien tapados, porque vamos a tener todo abierto, con ventiladores viendo hacia las ventanas para generar más recambio de aire. O sea, era un salón con purificadores EPA, con un purificador de EPA artesanal que tenían ahí en el piso, muy a todo dar. O sea, todo correcto. Y todos los chavos con sus KN95, ¿no? Cubrebocas bien puestos, de alta calidad, sentados ahí. Y la verdad, después de eso digo, qué lástima. O sea, esa es una de las cosas más tristes que podemos ver en ese reportaje, porque no era esa la intención, evidentemente. Sí, claro. La intención nada más era mostrar diferentes escuelas, ¿no? Pero ahí se vio inmediatamente el contraste entre lo que está pasando en las escuelas públicas y lo que está pasando, si no en todas, por lo menos en muchas escuelas privadas. Y quienes van a pagar los platos, desgraciadamente, es la gente que menos puede resolver el problema, que es la gente más desprotegida económicamente. Y esto realmente no se les debió haber puesto en ese predicamento. Esas escuelas requerían el acondicionamiento necesario, los maestros requerían la instrucción necesaria, a ese maestro se le tenía que haber dicho, óigame, no ande caminando por el aula, porque andaba caminando y cantando, y haciendo que los alumnos cantaran, ¿no? Entonces, increíble. Dios, ningún tipo de asesoría sobre cómo controlar su emisión de aerosoles. Ningún tipo de asesoría. Y entonces, pues eso, a ver, ¿por qué no a ese maestro? Claro, no lo está haciendo intencionalmente, no sabe que está haciendo algo mal,
Ujú. Entonces, sí, pero no, esto no se debió dejar al azar. Claro. A estos maestros se les tuvo que haber dado la instrucción, quédese en su escritorio, no ande caminando, hable lo menos posible, Sí, haga que los sí, alumnos sí. hablen lo menos posible y abra bien esas ventanas, pongan un ventilador, es decir, pero no tienen nada de esta instrucción. Y entonces, y lamentablemente, pues las escuelas públicas son el mayor número de escuelas en nuestro país. Sí. Y entonces, pero veremos las consecuencias de esto. Sí, sí creo que ha sido absolutamente irresponsable Sobre decidir todo por lo volver que en está este diciendo momento. ahorita de que no hubo una estrategia de reincorporación, no hubo algo que verdaderamente se dieran cursos, se prepararan las aulas, a lo mejor esperarse unos 2 o 3 meses para que esté todo acondicionado para este asunto. Y mi principal preocupación, y sería mi siguiente pregunta, esto puede significar que en las próximas semanas podamos ver un repunte desafortunado de contagios en niños, porque ya oímos que Gatell dice que los niños se mueren más por accidentes que por covirus. Primero dijo que no se infectaban los niños tanto como los adultos, que no había pruebas de que se estuvieran infectando los niños, mientras que estaban publicándose en el New York Times, en el Washington Post, en el Guardian, que había ya niños que estaban saturando las áreas pediátricas de atención al COVID. Hay el riesgo, porque creo que es muy importante sensibilizar a la gente, y esto para mí me parece fundamental. No es crear un alarmismo artificial, sino es realmente crear una conciencia de que es posible que exista una cadena de contagios en los niños que no están en este momento vacunados y que a su vez pueden ser portadores para llevar la enfermedad hacia personas que estén en una situación frágil, que puedan ser fácilmente contagiables. Sí existe esta posibilidad, doctora. Sí, completamente, existe esta posibilidad y esta posibilidad tiene muchas facetas, tiene muchas caras diferentes. Desde luego está la posibilidad más inmediata que es que los niños se infecten, se enfermen y se enfermen de gravedad, se hospitalicen, qué sé yo, ¿no? Algunos de ellos, esperemos los menos, pero pues sí, están en riesgo de morir también. Esta es la parte que es más obvia, ¿no? Sí, Ujú. sí pasa, sí, definitivamente. A ver, López-Gatell pues tiende a ser muy deshonesto en las cosas que dice, ¿no? Pero hay que hacer caso a los números, yo insisto en que hay que Ujú. hacerle caso a la Sí, evidencia. claro. El INEGI, por ejemplo, en julio, a finales de julio, sacó los datos de las defunciones en el 2020, en el año pasado Sí. y en esos datos hace un desglose de las 10 causas de muerte, las 10 principales causas de muerte en Ujú. los diferentes grupos de edad. Menores de 1 y entonces de 1 a 4, de Sí. 5 a 6 y así, así, así. En todos los grupos de edad, COVID-19 fue una de las 10 principales causas de muerte En en todos los grupos de todos edad. los grupos de edad, en todos. Y en Ujú. ninguno estuvo hasta abajo, es decir, en los de uno, no tengo ahorita aquí abierto el dato, pero traigo los datos más o menos frescos en la cabeza. En los de menores de uno era como la séptima causa de muerte, el siguiente grupo de edad era tal vez la octava, y Ujú. el otro igual, en el que sigue era como la quinta, y entre más grande, entre mayor el rango de edad, se Ujú. hacía cada vez más frecuente hasta que sí, pues los grupos de 49 a 59 y así, Sí. era la primera causa de muerte, ¿no? Sí, no es la primera causa de muerte, pero que esté entre las Sí. 10 causas de muerte Ya y es el una señor amenaza, por supuesto. es una amenaza gigantesca que él diga, no, no, bueno, pero pues, se mueren más por los accidentes. No, espéreme, se han muerto en el 2020 y ojo, en el 2021 los niños no iban a la escuela. Es Ujú. un periodo en el que estuvieron más confinados, mucho Ujú. más confinados Ujú. que en el Ujú. 2021. Sí. No solo eso, en el 2020 no teníamos las variantes del virus, Sí. Delta no circulaba. Sí. Esta asociación de más hospitalizados, más enfermos, más muertos en los niños y los jóvenes se hace directamente cuando Delta comienza a ser predominante. Sí. Entonces, estos datos, si ya es una de las 10 causas principales de muerte el año pasado, sin la movilización de los niños, sin la variante Delta, nada más agarren cómo va a ser este año, ¿no? Entonces, claro, a ver, entonces, sí hay la posibilidad, claro, que se infecten y todo esto y que algunos mueran. Claro, mueren, o sea, no Sí, hay sí, una sí. cantidad de niños muertos que sea poco, ¿eh? O sea, los que se No, no, de mueran, acuerdo, pero ok. completamente. Eh, Pero también hay otra posibilidad y esto es sí. terrible. Son dos vertientes adicionales. Una es las secuelas de COVID.
Sí. los niños, y hay de hecho organizaciones ya internacionales donde son niños con COVID largo, con las secuelas de COVID. Uh-huh. Y esto no es necesario que los niños hayan estado muy, muy graves de COVID. Incluso aquellos niños que han tenido COVID de forma leve o moderada, llegan a tener secuelas que son duraderas y que llevan desde molestas hasta debilitantes o Uh-huh. incluso incapacitantes en Uh-huh. los niños. Entonces, ojo, porque son que el niño sí se enferme de gravedad y se pueda morir, hay esa posibilidad. Que quede con secuelas porque se infectó. Y otra de las posibilidades, que esto, pues, a ver, actualmente, en nuestra población, el 54.1% de los mexicanos no ha recibido una sola dosis de vacuna, ni una dosis de vacuna. Y entonces, ¿qué pasa cuando todos estos niños van a un lugar en donde pueden transmitir con mucha facilidad Uh-huh. el virus unos entre otros? A la mayoría van a terminar siendo asintomáticos y Uh-huh. entonces van a ir a casa a transmitírsela ¿a quién? Claro, Pues claro. a otros familiares. Y entonces, que los niños por ir a la escuela se vuelvan los vectores de contagio para otros jóvenes, adultos no tan Uh-huh. jóvenes y Uh-huh. adultos Uh-huh. mayores, pues esa es otra posibilidad. Esto se ha visto, por ejemplo, en Escocia. En Uh-huh. Escocia, hace menos de una semana sacaron un paper en donde ven que el regreso a clases tuvo un efecto muy negativo en el aumento de los casos en la población en general, o sea, Uh-huh. no solo en los niños, sino en la población Uh-huh. en Uh-huh. general. Y la razón, pues, es esa precisamente. Los niños van, se contagian y luego Sí. contagian al resto de la gente. Por supuesto, porque cuando se habla de los niños en la escuela, controlarlos, controlar el entorno familiar de donde vienen, el entorno de transporte, llegar a la escuela, pues a lo mejor yo cuido a mi hijo y me encargo de que llegue bien protegido a la escuela, pero no sabemos los otros niños con los que tiene relación que pueden convertirse en factores de contagio. Eso me lleva a una conclusión que es muy seria, porque sería un acto completamente de irresponsabilidad por parte del gobierno que no sé con qué fin, porque no sé qué logra regresando a los niños a la escuela como un acto político, está arriesgando a la población de menores recursos, que como usted lo acaba de mencionar, no tienen las facilidades para poder cuidar a sus niños. Lo cual también puede eventualmente convertirse en un problema muy grave de diferenciación social, que no sé si ese sea algún fin o sea algo que tenemos que sensibilizarnos más todos de que estamos frente a un problema que de ser epidemiológico físico puede convertirse en un problema de una especie de epidemia de contraste social que eventualmente pueda ser muy grave para nuestro país. ¿Usted puede prever o ve algo por el estilo, por lo que me dijo ahorita de cómo las escuelas públicas tienen menos recursos o tienen menos forma o están menos protegidas para ello, pero no se les está dando la opción a los padres de familia de o vas a la escuela o vas a la escuela, porque si no pierdes el año? Sí, esto ya se ve y no solo en el retorno a la escuela, ¿no? En el retorno a las clases presenciales. Esto ya se ve claramente, que hay una disparidad gigantesca entre cómo la pandemia está afectando a los diferentes estratos sociales. Esto ya es muy, muy evidente, ¿no? Evidente desde muchos puntos de vista, es decir, vamos a decir, los jóvenes de personas que han podido, pues la familia los ha subido a un avión, los ha llevado a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Sí. Mientras que aquí se le está negando la vacunación a esos jóvenes de entre 12 y 17 años, ¿no? Entonces, aquí pues no van a tener vacuna los que no puedan ir a Estados Unidos a vacunarse, ¿no? Entonces, eso ya hace una disparidad gigantesca, ¿no? Porque sí hay un grupo de jóvenes que de familias con más recursos, que pues ellos sí van a estar protegidos, pero quienes van a terminar siendo muy afectados son los de recursos más escasos. Esto es cierto en la vacunación, esto es cierto en el retorno a clases, esto es cierto en muchos sentidos, es decir, también es muy lamentable todo lo que está sucediendo, realmente muy lamentable. O sea, si vemos las cifras, vamos a poner una cifra que es atroz. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 89% de todos los pacientes durante la pandemia, el 89% de todos los pacientes que han sido intubados con COVID se han muerto. 89% se Es han altísimo. muerto.
Intubados, claro, las personas con COVID-19 que llegan al punto de requerir intubación, pues tienen muy pocas probabilidades porque ya la enfermedad está muy avanzada. Pero nada más vamos a mediar esto. En el IMSS, casi el 90% de todos los intubados se han muerto. Pero si vemos en el sector privado, en los hospitales privados, esa cifra baja como al 43%. Wow. Entonces, nada más hay que ver esa disparidad. Entonces, ya hay una disparidad gigantesca. Y si el gobierno realmente tuviera el interés de proteger más a los pobres, pues estaría muy interesado en realmente protegerlos y no en exponerlos más. Claro, no, me parece esos datos son unos datos que nos ponen a reflexionar, porque hay una parte, ya para terminar, doctora, en donde hace mucho hincapié el gobierno de tener un discurso de decir no hay que utilizar máscara, no se preocupen, no les pasa nada y aquí está mi detente y aquí están millones de formas de protegerse. Ahora usar el argumento de la responsabilidad personal, como transfiriendo la responsabilidad del cuidado y que esta epidemia no se prolongue a cada uno de nosotros, que yo creo que siempre ha sido así desde un principio, o sea, todos sabemos hasta dónde queremos arriesgar nuestra propia salud y no nos exponemos en la medida de lo posible, usando el cubrebocas, y si podemos evitar salir de la casa, salir, y si podemos evitar aglomeraciones, evitarlas. Pero en este sentido, cuál sería la opción que le podría dar a nuestra audiencia, independientemente de la lógica y obvia de responsabilidad propia personal, pero cuál sería el mensaje que deberíamos todos de tener presente en la cabeza? Porque muchas veces la gente dice, no, yo no sé cubrebocas, yo estoy vacunado. Y entonces yo le digo, pero a ver, espérame, tú estás vacunado, pero no significa que estés libre de no difundir el COVID. A lo mejor tú no vas a tener síntomas porque estás vacunado, pero si no usas cubrebocas, puedes contagiar a la gente. Y entonces empieza este debate, pues es que si él no usa cubrebocas, yo porque sí, o si es mi libertad, o si no sé. Ahora, por eso mi pregunta sería, ¿cuál es el mensaje que usted de una manera concluyente le daría a nuestro público? ¿Cuál es la posición que tenemos que tener frente al problema serio que tenemos enfrente hoy? Sí, a ver, el mensaje claro es el siguiente. La pandemia sigue muy activa y estamos en una carrera contra el tiempo. Lo que está ocurriendo ahorita es que el virus está evolucionando y evoluciona porque nosotros dejamos que siga mutando conforme le permitimos transmitirse de una persona a otra. Sí. Entonces, estas variantes del virus, ahorita ya tenemos una que es mucho más contagiosa y hay que ponerlo en perspectiva. El virus original, original de China, una persona contagiada de COVID-19 en promedio infectaba a 2 más. El virus actualmente, tenemos un virus que es más contagioso que la varicela, que el virus de la varicela. Hoy, COVID-19, cada persona contagiada en promedio contagia a entre 6 y 8 personas más. Wow. Ok, ahora este virus también ha adquirido la capacidad de evasión parcial de la inmunidad, de tal manera que una sola dosis de vacuna no es suficiente, se necesitan los esquemas completos. Mucha gente que padeció la enfermedad previamente no se ve protegida, se necesita que estén vacunados, etcétera, etcétera. Y ha disminuido la eficacia de las vacunas, hay que decirlo claramente. Se tenía más protección antes de Delta contra la transmisión, por ejemplo. Se tenía, y ahora pues prácticamente no hay protección contra la transmisión. Entonces, cuidado. A medida que dejemos que este virus se siga propagando, lo que estamos haciendo es echándonos la soga al cuello. Lo que necesitamos es ver el fin de esta pandemia, ver el fin de la pandemia. Y para ver el fin de la pandemia necesitamos llegar a un punto en donde podamos ver a COVID-19 como hoy vemos a la poliomielitis, por ejemplo. La polio es una enfermedad que ha devastado a la humanidad durante mucho tiempo, una enfermedad devastadora, muy grave, letal, terrible, sí. Pero hoy por hoy no andamos por el mundo pensando, uy, no me vaya a dar polio. No. Sí. ¿Por qué? Porque pues sí sabemos que ahí está, sabemos que es muy sabemos que es peligroso, pero no nos preocupa. ¿Por qué? Porque ya es una enfermedad que ya tenemos bajo control. Tenemos bajo control porque hay una proporción inmensa de la población que desde el nacimiento está protegida inmunológicamente contra esta terrible enfermedad. Hasta que no podamos ver a COVID-19, la enfermedad COVID-19, como hoy vemos a la polio, esta pandemia no se va a terminar.
Ok. Hay que entender eso. Es Y que decir, no es un tiempo, no hay un tiempo límite, eso también es muy no, importante. O sea, no significa que va a terminar en un mes, en 15 días, en 8 meses. exacto. O sea, no es finito. Este no es un incendio que se va a consumir solo. Este es un incendio que necesitamos apagar. Y Ujú, todos queremos sí tener una normalidad. Queremos tener una vuelta realmente a lo que conocimos como normalidad antes del 2020, ¿no? Y ujú, para ello, entonces, todos necesitamos cooperar. Que el gobierno haga o deje de hacer y qué sé yo. Ojalá tuviéramos un gobierno que hiciera más para ujú, controlar la pandemia. No lo tenemos, pero sí tenemos la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Y ujú, cuidado, mientras nosotros no nos responsabilicemos, ahorita tenemos este repunte, va a pasar y va a venir otro y luego otro. Es decir, ujú, no vamos a estar protegidos todos hasta que no todos estemos vacunados. ujú, Hoy solo podemos vacunar a la población de 12 años y más. Nos ujú, faltan de los recién nacidos a 11. Ellos ujú. también necesitan estar vacunados. No vamos a ver el fin de esto hasta que todos estemos vacunados. Y Claro. mientras ese día llega, necesitamos detener la transmisión del virus, Ujú, porque no detener claro. la transmisión del virus nos está poniendo en un escenario en donde podríamos tener una variante que fuera ahora sí mucho más agresiva en la enfermedad que causa, Ujú, que volviera inservibles a las vacunas que hoy tenemos, que ujú, realmente hiciera que esto ujú, se prolongara y empeorara de forma significativa. Es decir, ujú, siempre pensamos, ya pasó lo peor. No, lo peor ni siquiera lo podemos visualizar. O claro. sea, hay muchas cosas que pueden ser mucho peores de lo que está pasando y vamos Sí. encaminados hacia allá. Entonces, el mensaje contundente tiene que ser esto. Uno, esto no se va a acabar pronto, esto Sí. necesitamos detenerlo. Ujú, Entonces, mientras se vacuna la población, esto puede llevar 2, 3 años o más, que ujú, tengamos así de vacunada a una población como tenemos vacunado contra polio. ujú, Entonces, necesitamos todos saber que ahora esto ya tiene que ser parte de nuestra vida rutinaria, ujú, cotidiana. El ujú, uso del cubrebocas siempre que salgamos de casa, el procurar espacios ventilados. ujú. Vamos a mentalizarnos de, uy, aquí esta oficina se ve muy encerrada, ¿no? Ahí sí no Sí, voy a sí, entrar, sí. ¿no? Es decir, necesitamos empezar tantito a cambiar nuestra mentalidad para acostumbrarnos a vivir con el virus sin arriesgarnos al contagio. ¿Ok? Ujú, ujú, Entonces, para eso necesitamos incorporar a nuestra vida, a nuestras rutinas, a lo que ujú. hacemos todos los días, esto de estar permanentemente tratando de evitar aglomeraciones, tratando de estar muy consciente que este espacio, a ver, ábranse una ventana, ábranse Ujú, otra, ujú, de ujú, que los espacios estén ventilados, exigir en el transporte público, que se abran las ventanas, ujú, ver la importancia de todo eso, vivir con esa conciencia, disminuir los contagios. Esto ujú, va a hacer que disminuyamos mucho las muertes. ujú. Y con eso, mientras la vacunación va y va y va, tarde o temprano nuestro gobierno va a tener que vacunar a los menores porque Sí. no va a haber opción. Es decir, Ujú, hasta ujú. la Organización Mundial de la Salud lo va a decir, necesitamos vacunar a todos, si no nadie va a estar protegido. Claro. Entonces, tarde o temprano vendrá, pero mientras es Ujú. que estos son cosas que necesitamos hacer Sí. ya como una rutina de todos los días. No, me parece que eso que dijo ahorita es uno de los argumentos que deberían ser base para una buena campaña. El decir no se va a parar, lo tenemos que detener. ¿Y cómo lo podemos Sí. detener? Con una especie, vamos a llamarle así, de vacuna social. ¿Qué significa esa Uh-huh. vacuna social? Evitar contagiarme y evitar propagar el contagio, porque una cosa que yo no había reflexionado, pero tiene usted razón, que es lo que está pasando con las diferentes variables, es que pueda llegar una variable tan agresiva, porque hay que entender que el virus también es un organismo vivo que también está luchando por sobrevivir. Sí. Estábamos en competencia con ese virus y que eventualmente podría echar para abajo todas nuestras vacunas si no entre todos colaboramos para evitar seguir contagiándonos. No se va a detener, lo tenemos que parar nosotros. Así es, así es. Lo tenemos que parar nosotros. Y tenemos, ahora la situación es eso, que sí tenemos la información y las Ujú. herramientas para poderlo Sí, hacer. sí, sí. Entonces hay muchas cosas, todo esto que dije ahorita, y también hay cosas que no se habla de ello, pero por favor, si alguien está contagiado, es muy importante aislarse para Sí, no arriesgar contagiar a otros. Es decir, sí, procurar corten sus propias cadenas de contagio, sí. corten sus propias cadenas de transmisión.
¿Cómo? Si se contagian. El ABC de me contagié es lo primero, aislarse. Lo segundo es llamarle a toda la gente con la que tuve contacto cercano para decirle, oye, estoy contagiada. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir a hacerse una prueba, saber si están contagiados o no, y en su caso, aislarse y también llamarle a sus contactos. Claro. Me explico, se va haciendo una cadena de bienestar en la medida de que yo le digo a mis contactos que estoy contagiado. Esto es algo que el gobierno debería de estar haciendo, pero nosotros podemos contribuir mucho a hacerlo también. Y lo estamos haciendo, claro. Y tenemos que hacerlo con mayor ahínco, porque creo que ahora sí que no estamos de acuerdo con la política como la está manejando el gobierno, pero todos somos el gobierno. Todos somos responsables de hacer que este mensaje llegue a cada vez más gente y le agradecemos mucho su punto de vista. Nada más para terminar, le quería hacer esta observación porque ahorita alguien puso en la pantalla que debería invitar un infectólogo, como tratando de minimizar su credibilidad, que me he dado cuenta que es algo con lo que se estaba enfrentando todo este tiempo. Pero déjeme decirle que hace 2 semanas, 3 semanas, el día después el lunes siguiente de la fiesta de la pirámide en el Zócalo, entrevisté al doctor Francisco Moreno. Y prácticamente son las mismas observaciones que usted nos acaba de hacer. Es decir, creo que cuando se tiene conocimiento de 3, 4 personas especializadas en el asunto, todas coinciden y hay uno que no coincide, que trabaja en el gobierno, creo que ya sabemos en dónde está la falla. ¿En dónde está la falla? Sí. Efectivamente. Muchas gracias, doctora. El libro ya está ahorita disponible en todas las plataformas. Sí, ya ha estado disponible desde hace mucho tiempo, desde finales de enero de este año, ya está disponible en todas las librerías principales, en línea, en Amazon, qué sé yo. Sí. Está en impreso y en ebook, en versión electrónica y en audiolibro también, sí. Sí, y de veras es un libro que yo recomiendo mucho porque es de muy fácil lectura, está muy bien documentado y sí se queda uno con mucha información que nos puede ayudar a tomar decisiones con más facilidad ya informadas. Así es, pues muchas gracias. No, muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo, gracias por sus conceptos. Esta entrevista las replicamos constantemente y se van a estar repitiendo a través de YouTube y a través de nuestros canales de audio, porque queremos que estos mensajes lleguen a quien tiene que llegar y que somos prácticamente todos los que estamos en este momento viviendo este momento histórico, para buenas o para malas. Así es. Pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Igualmente. Y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ella